Pasado. Buenas tardes, padre. ¿Cómo le va? ¿Cómo está la Muy bien, hermana Nancy? gracias. Qué Triste gusto. porque perdió Ecuador. Bueno, que haga más méritos para que salve el alma sería más virtuoso que los goles. ¿Y por qué no se ha puesto la camisa amarilla, hermana Narcisita? Le hubiera quedado bien. Sí me puse, pero ya me saqué. Como ya perdieron, No volví a importa, pues. ponerme la blanca. Bien, hubiera quedado elegantísima. Buenas tardes, padre Marcelo. Carísima. Deje ver su camiseta amarilla, deje ver su camiseta amarilla. Aquí estaba apoyando, padre, pero ya Sí, no ganaron, ya que podemos hacer. así es la vida. Cosas más graves tenemos que sufrir que por esas situaciones, así que tranquilas. Padrecito, disculpe si le llegaron los correos. Todos los trabajos ya están todos calificados también. Ah, ya, gracias, padre. ¿Y dónde vemos la nota, padre? En la secretaría, pues está. Pero ¿y cómo sabemos si pasamos, no pasamos? ¿Cómo no van a pasar? Pues religiosas dedicadas. No se crea. De toditas me han llegado los trabajos. Todos están muy buenos, hay que felicitarles. Y verán que ya esta es la penúltima semana, ya terminamos el módulo, ya ve, todo se acaba rápido. Nos toca hacer lo del monasterio. Sí, ese es el trabajo clave, final. Ay, Dios mío. Disculpe, hermano, ¿de qué trata el trabajo? Perdón, es que la clase pasada no pude asistir. El trabajo final es que si la hermana, si es que están de 2 o 3 hermanas del mismo monasterio, el trabajo es en grupo. Si es que está solita, en cambio le toca solita hacer la historia de su monasterio, fecha de fundación, fundadoras, abadesas, primeras abadesas, la devoción principal, todo lo que es historia, porque como les voy a explicar ahora, no tenemos, no existe eso. Es complicado poder dar este módulo porque nadie ha recogido la historia de las clarisas en ningún lado. Entonces, están desconocidas y necesitamos enriquecer el módulo, entonces cada hermana va a hacer la historia de su monasterio, pues para poderlo tener, ¿no? Porque si no, por ejemplo, yo voy a darles las fundaciones primeras de Colombia hoy, y de Ecuador solo puedo dar la fundación del monasterio de Quito. No tengo ningún dato más de ninguna otra fundación. Entonces, imagínense ustedes cómo estamos de perdidos en el mundo este de la vida de la segunda orden en América, siendo tan rica y tan valiosa. Si es que ustedes van a hacer un aporte formidable a la historia de la segunda orden. Si es que tienen que lucirse, porque como ya les voy a explicar, el trabajo final en qué consiste tiene 2 partes importantísimas. Sino que se nos unan todas las demás o ya están todas para poder empezar. Yo creo que ya está la mayoría, ¿sí? Qué padre que ya ha recibido los trabajos. Listo. Vamos a comenzar, hermanas, con la oración. No se olviden que mañana estamos de fiesta, ¿no? La fiesta de todos los santos de la orden, así es que desde ya un abrazo a Tuti para que sigan ese mismo camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, concédenos por ti mismo a nosotros, miserables, hacer lo que sabemos que quieres y querer siempre lo que te agrada, a fin de que interiormente purificados, iluminados interiormente y encendidos por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y llegar por solo tu gracia a ti, Altísimo, que en perfecta Trinidad y en simple unidad vives y reinas y eres glorificado, Dios omnipotente, por todos los siglos de los siglos.
Amén. Iniciamos la novena a la Inmaculada en muchos lugares también, que mejor que ponernos bajo su amparo y pedir que siga prodigando la bendición sobre toda nuestra familia franciscana. Por eso digámosle en esta tarde, ¿sí? Salve Reina de los cielos y Señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, oh hermosa doncella, ruega Cristo por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, un saludo nuevamente a todas las hermanas. Felicitarles porque los trabajos están muy bien desarrollados. Todas han llegado a los trabajos, ninguna me ha faltado, están todos incluso calificados también. Ahora vamos a encaminarnos antes de iniciar esta última unidad, el próximo martes. Entonces, vamos a darle la fecha para la entrega del trabajo final. Pero el próximo martes quisiéramos que cada monasterio nos haga una breve exposición, ¿sí? De unos 10 minutitos, cuarto de hora, ustedes vean, con las diapositivas respectivas sobre su trabajo de historia. Es decir, fecha de fundación del monasterio, las fundadoras, si tienen datos fotográficos, mejor, ¿no? Para conocer, porque no todos conocemos las bellezas de monasterios de ustedes. Y van a tener un tiempo cada una de las hermanas para exponer. Obviamente, si es en grupo, pues uno solo trabajo por el grupo. Eso vamos a revisar nosotros el próximo martes, Dios mediante, y así también enriquecernos un poco con las experiencias de las hermanas en los lugares donde están, ¿sí? Esa es la primera parte, entonces eso es calificado. Y el trabajo por escrito que me consignarán asimismo a mi correo en la fecha que les indique, esa era la segunda parte de la nota, y con eso pues tenemos las notas para poderlas sumar y promediar y entregar a secretaría, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna inquietud? Preguntaráme nomás, por Dios, con confianza, antes de iniciar la clase. ¿Está claro? Hermano, o sea, el próximo martes, que es 6 de diciembre, la tarea es sobre una exposición de la fundación de los monasterios donde estamos. Sí. ¿Sí? Sí. Más algún trabajo que su merced nos deja por escrito. Sí, el trabajo de la unidad ya va, cuando yo les envío el escrito, ya está el trabajo de la unidad. Ese llega siempre los lunes, ¿no es cierto? Pero para el martes, el trabajo final tiene dos partes, la exposición que van a hacer y el escrito que tienen que entregar. Y ¿sí? el próximo martes es la última clase que se hace. Es la última clase, sí. Del módulo. ¿Y se deja otro trabajo fuera de ese? No, es que el trabajo final, repito, tiene dos partes, la exposición y el escrito. La exposición la van a dar el martes que viene. ¿Sí? Haga de cuenta que vale 20, 10 puntos la exposición y 10 puntos el trabajo por escrito. 20, ¿sí? Entonces, tienen que lucirse, por eso les digo, pueden preparar sus diapositivas, archivo fotográfico, si tienen que mejor mostrarlos cómo estaba el monasterio, cómo empezaron, cómo están ahora, todas esas cosas que nos van a enriquecer en historia, ¿sí? Estamos claros en eso. Padre, una pregunta, ¿es el mismo trabajo en Word o en diapositivas? No, pues en diapositivas tienen que trabajar ustedes en PowerPoint, pueden utilizar, o en Keynote, si es que tienen el sistema iOS. En lo que quiera pueden trabajar, pueden utilizar cualquiera de las presentaciones que existe para diapositivas, ¿sí? De ahí el trabajo por escrito siempre en PDF. Eso sí les voy a rogar, porque algunas no me mandaron en PDF, entonces todo se descuadra cuando yo abro el archivo, entonces me toca estar adivinando a dónde han puesto la flecha más bien. Entonces de esas cosas les ruego, no me hagan, mándenme en el trabajo en PDF siempre. La mayoría llega, pero alguna creo que está muy concentrada en la contemplación y se olvida. Entonces, las flechas que ustedes ponen cuando yo abro no cuadran, entonces es un rebulicio. Entonces, por eso es necesario hacerlo en PDF. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna inquietud? Tiene que quedar esto claro porque de aquí entramos ya a la clase y ya no
Ya el tiempo se nos va, ustedes saben, esto a lo menos es bastante interesante. Sí, padre. Padre, disculpe, el número de diapositivas para la exposición no tiene límite. No tiene límite porque tienen 10 minutitos cada una, sobre todo porque hay monasterios que son de grupo, entonces tienen que exponerlo tranquilamente. Todos Entonces, los demás aquí vamos a... somos dos, ponemos 5 la una y 5 la otra. Claro, como ustedes se dividan. Ah, ya, gracias. Pero bien hechito ese monasterio de La Paz que tiene historia. Claro. Ya, padre. Bueno, padre, mucho. Muy bien, estamos listos entonces. Voy a encender las diapositivas, ¿sí? Por favor. Pilas ustedes por ahí. Entonces, para encender, cierro yo mi cámara, ¿no? Pero sí les estoy viendo. Listos, hermanas. Empezamos. En esta unidad 3 vamos a ver este tema que nos ha tocado a nosotros, ¿sí? Elaborar porque no existe, ¿sí? Toda la biografía que ustedes van a encontrar en la unidad ha costado muelas poder encontrar porque lastimosamente no existe documentación del caso. Y vamos a empezar entonces con las hermanas clarisas en su presencia en el reino de la Nueva Granada, como se llamó en la colonia. Hoy conocemos pues como el hermano país de Colombia, ¿sí? Las clarisas en la Nueva Granada, ¿sí? Fueron 5 las primeras comunidades de las que tenemos nosotros datos, ¿sí? Fueron 5 las preestablecieron en este reino de la Nueva Granada, ¿sí? ¿Cuáles fueron estas 5 fundaciones en el periodo colonial? Por orden de antigüedad, Tunja, ¿sí? 1571, Pamplona, 1584, Cartagena, 1617, Bogotá en 1619, y en ese tiempo Mérida, que hoy ya queda en Venezuela, pero en ese momento estaba adherida al famoso reino de Nueva Granada, en 1651. Bueno, en el escrito están las fechas, ¿no? No se preocupen por eso, simplemente yo les doy el dato. En este orden cronológico, del más antiguo al más moderno, se establecieron las hermanas clarisas en el reino de Nueva Granada, ¿sí? Vamos entonces a ver una por una lo que yo pude recolectar, como le dije, como datos, entrando en las actas de las bibliotecas que me dejan ingresar vía internet, que lastimosamente nuestros países aquí en Latinoamérica no tienen la facilidad que las bibliotecas que tiene Europa, pues podemos entrar a las bibliotecas. De las pocas que pude ingresar son los datos que yo les voy a estar haciendo referencia, ¿sí? Empezaríamos entonces con la famosa fundación de Tunja, ¿sí? La ciudad de Tunja, ¿sí? Fue fundada por el capitán Gonzalo Suárez Rendón el 6 de agosto de 1539. Nos dicen las actas de fundación que fue el día de la transfiguración del Señor, ¿sí? Tunja está a 2.700 metros sobre el nivel del mar, entre los 2.700 y los 3.150 metros, ¿sí? Sobre el nivel del mar. En estas alturas se va a establecer la primera comunidad de clausura femenina de la Nueva Granada, hoy Colombia, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Me siguen, por favor? Padre, sí le estamos siguiendo. ¡Qué maravilla! En el año de 1571, como hemos indicado, se inicia la construcción de la iglesia y monasterio de Santa Clara de Tunja por los señores Francisco Salguero y su esposa Juana Macías de Figueroa, por orden del encomendero real de Moncúa. Sí, ahí me falta la diáresis sobre la U.
¿sí? De Mongúa. Esta fundación es importantísima porque es la primera de las clarisas en el reino de Nueva Granada. Por eso el dato que les doy es importante. El rey Felipe II, el 21 de abril de 1857, le otorga al monasterio, al convento de Tunja, el título de Real Convento, ¿sí? Por eso, en la puerta principal se destaca el escudo que el mismo rey Felipe les envía, ¿sí? Entonces yo no conozco ese sector, las hermanas allá en Colombia me podrán decir si eso todavía permanece, pero en el acta ese sello que debe estar sobre la puerta principal del monasterio es el sello real de Felipe II, porque él concede licencia para que ese monasterio sea considerado como real monasterio, es decir, tenía todos los patrocinios, sí, de los reyes católicos en ese tiempo, ¿sí? Entonces, eso era una concesión que no se daba a todo mundo. Son pocos los monasterios que ostentan el título de Real Monasterio, ¿sí? ¿Sí me va siguiendo? De esta primera experiencia, se destacan algunas pautas que van a ser muy comunes en las siguientes fundaciones, ¿sí? La primera de ellas, las diligencias que se tenían que hacer, ¿sí? Para alcanzar estas fundaciones. Hay unas pautas, hay un protocolo, diríamos ahora, que se seguía para establecer las fundaciones en el reino de Nueva Granada, ¿sí? La primera de ellas, ¿sí? Previas a la apertura, previas a la fundación, el que iba a realizarlo justificaba o debía justificar ante el Consejo de Indias, ¿sí? ¿Por qué quería establecer ahí un monasterio? La mayoría de los que justificaban la presencia de las religiosas era para resolver la situación de pobreza en la que vivían varias mujeres de familias nobles. ¿Se acuerdan lo que veíamos en la unidad pasada? Varias jóvenes de familias nobles, al no tener recurso para una buena dote, no podían acceder a un buen matrimonio. Entonces, ¿cuál era la solución para ese tiempo? Crear un monasterio para ellos. Entonces, la primera y la mayoría de las justificaciones que se dieron siempre era esta: dar un lugar a estas doncellas que no tienen el dote para un buen matrimonio y necesitan no terminar su buena honra, sino al contrario, terminarla bien, ¿sí? Entonces, repito, el fundador justificaba ante el Consejo de Indias que el monasterio resuelve la situación de pobreza de muchas mujeres nobles, sobre todo de las doncellas, no de las jovencitas. ¿Qué es lo que se evidencia aquí? Si estas alianzas, estamos en el tiempo, no se acuerden, en plena colonia, sí, se concebían o era costumbre pautar los matrimonios para que los beneficios económicos de las familias suban, ¿sí? Por eso era importante que la persona con quien se iba a casar tenga la misma o una posición más alta para que pues le rinda, ¿no? Ya sea en tierras, en encomiendas, en minas, en todas esas cosas se miraba pues la prosperidad de las familias. Entonces, al unirse, se acrecentaban pues las pertenencias de las dos familias, en este caso que se establecía. Sí, está claro eso, ¿verdad? Con las alianzas matrimoniales, los contrayentes suman beneficios económicos, como les digo, en tierras, en encomiendas, en minas, entre otros bienes también. Esto no era siempre posible, ¿sí? La disponibilidad de hombres ricos no alcanzaba a cubrir el número de doncellas aptas para el matrimonio. Es decir, habían mucho más jovencitas casamenteras y habían pocos pretendientes, ¿sí?
Se entiende entonces cómo las mujeres con mayor probabilidad de nupcias eran aquellas que contaban con abultadas herencias. ¿Sí? Entonces las que por lo general siempre van a encontrar un matrimonio bueno eran las que estaban en una posición bastante alta. Las que no, pues lastimosamente se quedaban para ingresar a los monasterios. Dentro de este grupo, ¿sí? Dentro de este grupo van a destacar las viudas, ¿sí? ¿Por qué van a destacar las viudas? Porque a su capital familiar, ya de por sí, había que añadirle el legado de su marido difunto, pues, ¿sí? Entonces, no solo eran los bienes que de por sí la familia de ella tenía, sino también los que el difunto, en este caso, pues como es viuda, le tocaba por derecho, por ser la esposa. Esto supone una concentración económica considerable, ¿sí? Como observó el historiador Germán Colmenares, para la misma Tunja, donde un gran número de encomiendas pasaron, gracias a la viuda de los conquistadores, sí, a un segundo marido. Sí, entonces, no se crea que esto pasaba desapercibido, ¿no? Eran muy buscadas las viudas. No es precisamente por su belleza y por sus talentos, sino por todo lo que implicaba conseguir una viuda, pues, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya pueden imaginarse. ¿Estamos claros hasta ahí? No sé si me van siguiendo. Preguntarán una mano. Otra de las motivaciones, ¿sí?, que llevaba pues al capitán Salguero a fundar el monasterio, ¿sí?, era el hecho de que él no tenía descendencia, ¿sí? Salguero va a fundar el monasterio en Tunja, pero hay que destacar que él no tiene descendencia, no tiene hijos. Incluso las crónicas dicen que su propia esposa pide permiso al obispo en 1573 y decide ella misma enclaustrarse, ¿sí?, tomando el hábito de Santa Clara. ¿Sí? Miren ustedes, entonces, era una cosa que a nosotros nos puede extrañar, pero que en ese momento era de usanza en la colonia, este tipo de acciones, ¿sí? Según encontramos en la obra, que como les digo en la biografía de Flores de Ocariz, los frailes franciscanos estaban tras estas fundaciones, instruyendo en la espiritualidad propia de la orden, ¿sí? Entonces los franciscanos motivaban, ¿sí?, a este tipo de esposos que no tenían hijos, que no podían acrecentar su familia, a que le den pues un buen rumbo a su existencia. Y en este caso, pues la esposa decide hacerse pues religiosa clarisa. Para fundar el monasterio, el capitán Salguero dispuso de sus bienes, entregando su propia casa y la encomienda que tenían en el pueblo de Mongúa. Cito textualmente lo que señala la crónica. Daba toda su hacienda e indios de encomienda que tiene en la dicha ciudad de Tunja, que será de 350 indios, poco más o menos. Eso dice la crónica de lo que él entrega para la fundación de este monasterio, ¿sí?, en esta ciudad en la que estamos ahorita nosotros. Dada la relevancia de una obra de este tipo, y considerando que se trataba del primer monasterio en el nuevo reino de Granada, se solicita al rey. ¿Qué solicita al rey? Sí. Él solicita al rey que la encomienda fuese a perpetuidad para beneficio del monasterio. Pide además 3,000 pesos de buen oro, dice la crónica, por año, también a perpetuidad, y que se le conceda, pues, ¿sí?, todos los frutos que pueda rendir también la dichosa encomienda. Si sabemos lo que es la encomienda, ¿no es cierto? Si han repasado ustedes lo que es la encomienda, un tipo de hacienda que se le daba a un encomendero con todos los indígenas que vivían ahí.
Todos ellos trabajaban para él, ¿sí? Y todos los frutos, pues obviamente, los recibía el encomendero más, no los que trabajaban la tierra, ¿sí? ¿Está claro esta situación hasta aquí? Sí, padre. ¿Alguna inquietud? Nada, todo claro. En la petición que hace este Salguero, se aclara además que si en un caso no se pudiera disponer del dinero de los indios del rey, que se le traspasen entonces los beneficios de una encomienda del adelantado Jiménez de Quesada, que pertenecía también a la jurisdicción de Tunja, una vez que concluyera el término por el que se había establecido su usufructo. Es decir, no se puede dejar desamparado al monasterio, ya sea por la encomienda de Salguero, ya sea por las tierras del Jiménez de Quesada, que era más o menos como un alcalde en ese tiempo, pero no se puede dejar desprovisto al monasterio. De una u otra forma, ellos tienen que velar por la sustentación de las religiosas de ese primer monasterio en el reino de la Nueva Granada. ¿Sí? Eso hay que tener en claro. Para el sustento de cosas menudas del monasterio, se pidió además que los indios del mismo adelantado entregaran sus tierras, su producción, unas 200 arrobas de sal, 100 arrobas de pescado, 100 frascos, diríamos, ¿no?, de miel. Todo eso está dentro de la crónica que se solicita para que nada les falte. Hagan de cuenta, miren ustedes cómo había la prodigidad de cuidarles en aquellos días, ¿ve? Se incluía por último en la petición tierras para trigo y ganado en la misma Tunja para el abastecimiento de las religiosas, así como que la corona subsidie el viaje de 4 o 5 clarisas desde la península española, para que ordenen las cosas del monasterio y hagan las demás cosas necesarias y convenientes para la buena doctrina de las otras religiosas. Sí, todo eso está dentro del acta que se guarda todavía pues allá en la historia de esta localidad. Sí, no sé si es ciudad, no sé si es departamento, en ese sentido ustedes me corregirán. Dado el carácter pionero de la institución en el Nuevo Reino, se solicita ayuda al rey para esta fundación. Se preveía que el monto dispuesto para su funcionamiento provendría fundamentalmente de las encomiendas y de los recursos señalados. ¿Sí? El nuevo monasterio o el nuevo convento, ¿sí?, fundamentaría su existencia en el modelo económico que se implanta en la región con el proceso de conquista. ¿Sí? Obviamente, muchas de estas cosas que se pidieron, podemos decir que en una parte se cumplieron, otras lastimosamente no se dieron, como en todo lado. Ustedes saben que es yo te prometo, busca quien te dé. La corona, ¿sí?, a la que se le pide la ayuda económica para el viaje de estas 4 o 5 religiosas de la península, ¿sí?, eso nunca, por ejemplo, ellos dieron, ¿sí? Esa ayuda nunca llegó. ¿Sí? Entonces, como ven ustedes, no es que todo lo que brillaba era oro. ¿Sí está claro hasta ahí? No sé si me van siguiendo. Preguntas, inquietudes, con gusto. Sí, padre. O sea, digamos, como ahora, como que el gobierno se preocupara de la vida de los monasterios y de con qué alimentarles. En ese tiempo se preocupaba el rey. Así entiendo yo. Exactamente. Sí, entonces lo que yo hago es narrarles lo que está escrito en la crónica, porque eso a lo mejor nunca se leyó, ni se leerá, porque como digo, nosotros porque realizamos el estudio entramos a este aspecto. Pero pues en este mundo pues a nadie le va a interesar estos datos, ¿no?, que les estamos ahorita dando. Pero miren, es muy prolija las actas de los inicios de la conquista, incluso en detallar qué es lo que se daba, cuánto se daba, qué es lo que se pedía, cómo se proveía la situación, ¿sí? Eso que lastimosamente, como digo, ya
poco a poco se va a ir perdiendo. Entonces, las fundaciones que vendrán después, cada una tendrá que vérselas como pueda, que eso es lo más meritorio también que ustedes van realizando en las diferentes localidades donde están. Pero estos, al ser los primeros monasterios, las primeras presencias, entran en este ámbito de la conquista como tal, de la colonia como tal, y entonces van teniendo ciertos beneficios, que algunos se dieron, que otros no se dieron, pero pues en ese vaivén se movieron en este tiempo, pues, las fundaciones de los monasterios en este reino, ¿sí? Pero, como dice la hermana Narcisita, vendría a ser así, ¿no? El gobierno preocupado porque el monasterio esté bien, que no les falte nada, cosa que no se volverá a repetir. Está claro entonces lo que les puedo presentar sobre el primer establecimiento. De hecho, no hay más. Cuando he tratado de buscar, no me indican más siglos después, se pierde el dato, no hay más información sobre lo que yo pueda recopilar sobre el establecimiento en Tunja. Entonces, no tengo más información. ¿Sí? Si alguno de ustedes sabe alguna cosa más, no sé si la presencia todavía sigue allá en Tunja o ya no existe allá. Las hermanas de Colombia nos pueden dar mucha más información en ese sentido. ¿Saben si existe todavía presencia de las hermanas en Tunja o ya no? Sí, hermano, ellas todavía están allá, ellas fueron exclaustradas por mosqueras en 1800 algo. No están en el monasterio original, pero la presencia en Tunja todavía existe, inclusive en este momento ellas están en el centenario de los 450 años de fundación, entiendo. Entonces están en ese periodo de jubileo. jubilar, sí, señor. Muy bien, ya ven, por ejemplo, mire, esa es la presencia más antigua. Por ejemplo, allá la federación tiene que unirse a la celebración porque aun cuando ya no estén en el mismo sitio, la presencia se mantiene. Miren que es desde 1500, o sea, es una presencia de muchísimo tiempo. Entonces eso es una alegría, no solo para el monasterio de Tunja, sino para toda la familia franciscana y en especial a la segunda orden que está hoy en Colombia. Entonces, muy Hermano, bien por ese dato. y también quiero resaltar algo que es muy desconocido inclusive para nosotras las clarisas aquí en Colombia, y es la figura de la Madre Josefa del Castillo, que la han estudiado bastante, ya sus escritos fueron traducidos bueno, los pasaron al castellano de ahorita, y esta religiosa dicen que es como la segunda Teresa de Ávila, aquí en la Nueva Granada. Tiene unos escritos muy elocuentes de espiritualidad, pocos conocidos inclusive por nosotras mismas. Entonces, nosotros ahorita, con ocasión de este centenario, las hermanas de la presencia en Tunja, estamos volviendo a retomar y a resaltar todos esta riqueza espiritual que nos dejó la Madre Josefa del Castillo. Ya ve. Formidable eso, entonces. Tengo una pregunta. Mande. Tengo una pregunta. ¿Y Pregunta. cómo es eso? ¿Y cómo es eso de la exclaustración al monasterio o es como expulsión? ¿Cómo es eso? Pues un gobierno aquí en Colombia expulsó a todas las órdenes religiosas. Entonces, digamos, el gobierno de Mosquera entró en una crisis económica. Entonces, lo más fácil para recoger fondos fue quitarle las propiedades a los religiosos. Ya 10 años después es derrocado el gobierno y ya a algunas comunidades les devolvieron como sus cosas, a muchas no, ¿sí? Entonces, prácticamente a las religiosas les quitaron todo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el que sé de aquí de Bogotá, las hermanas fueron exclaustradas, eran 50 y pico de religiosas, y las religiosas tuvieron que irse a casas de familias que las acogieron por grupos durante 10 años, o menos, yo creo, mientras las hermanas volvieron a recoger de nuevo el dinero y fueron a otro monasterio, porque el monasterio de origen de donde las hermanas salieron nunca se los volvieron a entregar. Sí, correcto. Gracias. La famosa ley de manos muertas, ¿no es cierto?, de Tomás Cipriano de Mosquera, que vamos a ver un poquito después. Vamos entonces con Tunja, les felicitamos, nos unimos a la celebración, pero es todo lo que puedo yo aportarles de la fundación de Tunja. Lastimosamente no hay más historia, y como digo, sería bonito que como federación
fuéramos haciendo un libro, ¿no? Donde se recopilen las fundaciones, desde las antiguas hasta las más modernas, para que nosotros aportemos también a la historia del país, sobre todo la historia religiosa del país, porque de esto carecemos muchísimo, ¿sí? Pero bueno, vamos entonces con la segunda presencia que me parece muy importante. Ustedes reconocerán más que todo las hermanas que están allá. En orden de cronológico, desde el más antiguo, nos tocaría Pamplona. Sí, Pamplona fue fundada en 1549 por Pedro de Ursúa y el capitán Ortún Velázquez de Velasco. Sí. Y en esta ciudad se ubica el monasterio de Clarisas, ¿sí? Que data de 1584. Se atribuye la fundación a la hija del capitán, el fundador, doña María Velasco de Montalvo, ¿sí? Muy devota de los franciscanos, ¿sí? Gracias a ella se va a establecer la fundación en 1584, ¿sí? La hija del capitán fundador, ¿sí? De Pedro de Ursúa, del capitán Ortún Velázquez de Velasco, ¿sí? Que son los fundadores de esta ciudad. Ella, la hija, es la que motiva esta fundación por la devoción que ella tiene a los franciscanos, en especial a la segunda orden, ¿sí? El monasterio funcionó en casa del fundador desde 1584 a 1863, periodo en el que por la ley del presidente Tomás Cipriano de Mosquera, de las manos muertas, que nos hacía referencia la hermana, en 1861, se les expropia a las comunidades religiosas de sus bienes, ¿sí? Y en este caso también a las pobres hermanas. El claustro del monasterio se le destina a convertirse primero en un cuartel del ejército. ¿Sí? Una vez que se expropió el monasterio, se lo hizo cuartel. Después pasó a ser panóptico, es decir, pasó a ser una cárcel. Después, dice, le hicieron pues las restauraciones debidas, ¿no? Aquí pasa algo importante en esta localidad de Pamplona, porque es restaurada, ¿sí? Y tras el terremoto de 1875, ¿sí? Se hacen los procesos para sostenerle. Y termina siendo demolido en 1959. Para esto hay que entender que en Pamplona hay dos terremotos fortísimos. El terremoto de 1644 y el de 1875, que destruye la famosa catedral. Sí, en el del 75, en 1875, se destruye incluso la catedral. Sí, se destruye por segunda vez la catedral. Esta fecha, sí, la iglesia del monasterio de Santa Clara es habilitada con los oficios de catedral, sí, la cual hasta el día de hoy, sí, según lo que rezan las crónicas, tiene esta función. Es decir, la catedral de Pamplona era la iglesia catedral de Pamplona, era la iglesia conventual del monasterio de las Clarisas. Por eso es la catedral de Santa Clara, ¿sí? Miren ustedes qué maravilla en ese sentido. Esta construcción del siglo XVII ha sufrido varias averías, especialmente por los sismos, y reforzadas como las comprendidas entre 1917 y 1920 para adaptarlas a catedral. Sí, las realizadas en 1987 y 1988 con el objeto de darle su apariencia original, dan testimonio histórico de la arquitectura religiosa de la época colonial como patrimonio cultural de la ciudad ilustre de Pamplona, famosa, dicen, por su Semana Mayor. Debe ser así eso, les leo lo que dicen las actas. Ustedes me dirán la fama de la Semana Santa de la ciudad de Pamplona. Actualmente el monasterio
monasterio de las Hermanas de Santa Clara se ubica en una capilla que ya fue construida a los principios del siglo XX, a su regreso a Colombia, cuando pues ya pasaron todas estas luchas por el fervor del pueblo pamplonés, ¿sí? Y porque terminaba la famosa ley que nos explicaba la hermana de manos muertas, es decir, ya esa ley había caducado. Entonces ahí pudieron regresar las hermanas y el monasterio, entiendo yo, está realizado, construido a inicios del siglo XX, entonces quiere decir que todavía hay presencia en Pamplona, entiendo yo, de las hermanas clarisas. Pero la catedral, cuando alguna de las de Ecuador vaya a conocer Pamplona, sí, era la iglesia conventual del monasterio de las Clarisas, para que se fijen ustedes cómo hasta ahí ha aportado. Miren el aporte que se hace, sí, estructural, arquitectónica y espiritualmente. Lastimosamente no nos dan más datos, ¿sí? No tengo más información como para yo poderles dar. No existe nombre de fundadoras, no existe primeras abadesas, no existe un catálogo que nos permita decir la hermana fulana, la sutana, no existe, no hay nombres recogidos de solo los datos que yo ahorita les estoy yo proporcionando, que puedo recoger de una biblioteca que tenga peso, ¿no? Porque tampoco puedo entrar a cualquier página y tomar los datos que ya asoman porque no tengo pues un fundamento histórico que me respalde como tal. Esto que les digo, ustedes lo pueden encontrar en cualquier lado y la historia pues lo refrenda como verdadero. Sí, esto es lo que yo tengo de Pamplona. No sé si las hermanas de allá de Colombia saben algo más, conocen algo más, que nos ilustren sobre lo que es la presencia de las hermanas ahora en esa ciudad, entiendo yo. ¿Sí? ¿Estamos claros, carísimas? Sí, padre. Muy bien, qué maravilla. Vamos a ver entonces la tercera, sí que me pareció muy bonito por un lado, pero muy triste por otro lado, la famosa fundación de Cartagena. ¿Sí? Y ahí les presento yo a Padre, las... algo, ellas contaban que me parece que, no sé si fue en el primero o segundo terremoto que hubo allá, ellas tienen la devoción al al niñito o al huerfanito. Y yo les preguntaba, ¿por qué se llama huerfanito si Jesús no es huérfano? Y entonces nos dijeron, o sea, nos dijo que era porque una hermanita le tenía mucha devoción al niño y cuando hubo el terremoto, la hermana iba con el niño. Y entonces una viga le cayó a la hermanita y la mató. Entonces el niñito lo encontraron con la mano levantada, bendiciéndole a la hermana, y por eso le llaman el niño huerfanito, y eso es en las hermanas de Pamplona. Ella ve, por ejemplo, eso que la devoción popular acurruca, sí, pues la historia no lo registra. Obviamente estamos hablando de historiadores laicos, no van a prestar atención a eso, pero para nosotros en cambio sí nos enriquece porque es una historia bonita, acrecienta nuestra fe y está dentro de la espiritualidad, ¿no es cierto? El carisma de la Navidad, de la fiesta, de las fiestas, como dirá San Francisco, y que por cierto no les recuerdo que entramos en año jubilar porque el primer pesebre en Grecho fue en 1223. Vamos a cumplir, pues, sí, año jubilar el próximo año de Grecho y de la aprobación de la regla bulada, ¿no? El 29 de noviembre del 23. Son dos acontecimientos que nos ameritan la celebración y la acción de gracias de vida. Sí, eso, pequeño comercial antes de entrar a Cartagena. Las hermanas Clarisas se establecen en esta ciudad hermosa en 1617. Se construye el monasterio en 1621 y se llevó vida religiosa y de clausura hasta mediados del siglo XIX. ¿Sí? La comunidad de las hermanas pobres de Santa Clara, al igual que la ciudad heroica de Cartagena, vivieron en el siglo XVII, cuando estaba en pleno apogeo el comercio de seres humanos, es decir, los famosos esclavos traídos de África. ¿Sí? Esto es un tiempo bastante álgido dentro de esta historia. El comercio, ¿sí? Y la venta de estos esclavos traídos de África. Aquí surgirá el famoso santo que protagoniza el acto de caridad cristiana, el famoso San Pedro Claver, ¿sí?
quien va a abogar por la defensa de todos ellos, ¿sí? Y a tratar de que esta situación de esclavitud, sí, se deje de hacer. Las luchas de los llamados cimarrones, que eran los esclavos que huían, al mando de Domingo Vio, y a su vez la discordia entre el gobernador y el obispo Benavides y Pierola por los bienes del convento de Santa Clara. Aquí se dieron muchos líos, ¿no? Sobre todo la discordia entre el gobernador y el obispo, ¿sí? ¿Por qué? Por los bienes del monasterio. Es un monasterio inmenso, ¿sí? El monasterio de Cartagena fue inmenso, fue grandísimo. Y eso nos hace mirar como puerto, que es Cartagena, toda la riqueza y el esplendor que tuvo el monasterio de las hermanas allá. ¿Cómo habrá sido la riqueza religiosa, me refiero, ¿no? Que el obispo y el gobernador se disputaban los bienes del monasterio, ¿sí? Miren ustedes, para que vean. Tanta fue la pelea, ¿sí? Que hubieron pues amotinamientos, nos dicen las crónicas, hubieron motines, sitiaron la ciudad, las esquinas del convento y la catedral. Tanto así, tanta sangre corrió que el obispo suspendió los oficios divinos, ¿sí? La misa y la comunión diaria, él la suspende por todos estos desmanes que se comienzan a dar, todo por la famosa y triste ambición humana, ¿sí? En el año de 1697, más o menos en el mes de abril, Cartagena es bombardeada con los cañones del barón Pointis y sus compatriotas de Haití, para luego ser saqueada durante un mes y llevándose joyas religiosas, ¿sí? Que conmovió profundamente, dice la crónica, a toda la ciudad, este desmán que se dio, ¿sí? Esto, miren lo que tuvo que aguantar Cartagena. Eso no es todo. Para 1741, las tropas del almirante inglés Edward Bermud, el 13 de marzo, ¿sí? Se dice, ¿no? Porque no tenemos certeza de la fecha, atacaron con 186 navíos y más de 31,000 hombres ingleses contra 6 navíos y 3,000 hombres nativos entre los criollos y españoles al mando de Blas de Lezo. Sí, Olavarrieta y Carlos Suillars, que defendieron de manera heroica la ciudad. Pero como ustedes ven, la desproporción era formidable, ¿no? 186 navíos a 6 que tenía Cartagena, 31,000 soldados que tenían los ingleses, a apenas 3,000 entre criollos y españoles. Prácticamente eso era una lucha perdida. La muerte y el horror de estos hechos afectaron terriblemente los ánimos de los habitantes. Y para colmo, para 1849 se da el brote de cólera que cobró muchas víctimas, ¿sí? Obviamente tampoco el monasterio se vio libre de esta situación y también pues padecieron esta enfermedad. Para 1852, por orden del gobernador Juan José Nieto, ¿sí? Se cierran varios conventos. Para un año más tarde, decretar la ley de expropiación de las comunidades religiosas y por ello las hermanas clarisas tienen que salir de Cartagena, ¿sí? Luego de años de abandono y expuesto a las duras condiciones del clima tropical, el edificio, el monasterio, tiene una segunda oportunidad cuando se traslada el Hospital de la Caridad, atendido por las hermanas de la Presentación. Como ya no volvieron las clarisas, se hizo hospital. Durante algún tiempo, las hermanas de la Presentación brindaron sus servicios. Con algunos arreglos, dicen las crónicas, y reparaciones, toman la huerta de las clarisas y construyen un ala de arquitectura republicana, inspirada en el estilo neoclásico francés sobre la calle del Curato,
encargado al arquitecto Gastón Lelargue en 1929. Tiene unas añadiduras, ¿sí? Como escuchan aquí, de arquitectura republicana. Es un monasterio muy bonito, ¿sí? Las hermanas, si lo conocen, ellos saben que es un monasterio muy, muy bonito. Hacia 1974 termina la etapa del hospital. Inicia un periodo de 9 años en los cuales sirvió como Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. Entonces, de monasterio pasa a hospital, de hospital pasa a funcionar como Facultad de Medicina, ¿sí? Luego pasó a ser taller de Escuela de Bellas Artes y finalmente oficinas de la Liga Departamental de Béisbol. Todas esas funciones tuvo el pobre monasterio de Cartagena. A principios de la década de los 90, las autoridades de Cartagena decidieron sacar a subasta pública el monasterio de Santa Clara, para dar paso a un hotel que rescató el patio central, la capilla, y ahora sirve de restaurante, ¿sí? Cabe aclarar que este patrimonio nunca volvió a poseer la comunidad de hermanas clarisas debido a los costos altísimos que ellos pusieron para poder recuperar. Parte de la historia religiosa y de la ciudad de Cartagena se perdió en el abandono de este patrimonio, lastimosamente, ¿sí? Entonces, no conozco, no tengo datos si sigue habiendo presencia de hermanas clarisas, pero este es un poco más, de los 3 que vamos a ver, o de los 4 que vamos a ver, este es el que sufrió mucho más maltrato, llamemos. Y para que las que no conozcan, este es el monasterio, pues visto desde alto, y lo que quedó convertido, ¿no? El monasterio, ahora todo eso es un hotel y un restaurante, famosísimo, por cierto, les cuento, porque se lo recomienda muchísimo por todo lo que se ofrece ahí. Pero como ustedes ven, hoy está convertido en un hotel, con todas pues las comodidades del caso, lo que fue la presencia de las hermanas pues en esta hermosa ciudad, sí, de Cartagena. No sé si tienen alguna inquietud, algún aporte ustedes también. Como digo, no tengo más datos, es todo lo que me aporta y el resto solamente me ponen los comentarios del famoso hotel. Hasta la carta encontré, pero de eso no necesitamos nosotros nada. Esto, padre, pues es triste cómo terminó la historia de ese monasterio tan inmenso, que ahorita es un hotel, pero sí tengo la certeza que hay clarisas allá que salieron del monasterio de Garzón Huila, salió un grupo y están allá radicadas en Cartagena. Ay, qué bueno. Que no se haya perdido la presencia es importante, ¿sí? Pero como les leía yo y me dolió mucho cuando la crónica decía eso, ¿no? Parte de la historia religiosa y de la ciudad de Cartagena se perdió en el abandono de ese patrimonio. ¿Sí? Eso es triste, sí, lamentablemente. Pero bueno, sí es la historia, sí. Está bueno conocer la historia para no volver a repetir esos errores. Por eso es bueno estudiar historia. Y gracias a Dios está la presencia de las hermanas todavía hasta el día de hoy. ¿Estamos claros, hermanas carísimas? Y finalmente, porque ya Mérida no pertenece ya a Colombia, entonces esa yo no la he tomado, pasaríamos a la última presencia según el orden histórico, ¿sí? Que ustedes ya conocen la foto y me pueden decir que de dónde es. Vamos a ver la presencia, sí, en Bogotá, ¿sí? La Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara en Santa Fe de Bogotá, ¿sí? Se establece más o menos, o se funda el monasterio en 1619, ¿sí? El monasterio y su infraestructura eran un conjunto, una manzana, e incluía los espacios necesarios para asegurar la clausura y la instrucción de las religiosas, como las celdas, la huerta, cocina, patios, aulas, refectorio, enfermería y oratorio. Estamos hablando de un complejo grande, ¿sí? Se inició la construcción en 1629 y se termina en 1647 por el maestro mayor, un español, Matías de Santiago, autorizado y apoyado por el obispo de Santa Fe, el arzobispo de Santa Fe,
Hernando Arias de Ugarte, ¿sí? Para 1795 se colocan 3 campanas que han sobrevivido, dicen las crónicas, a los acontecimientos históricos del centro histórico, valga la redundancia, de Bogotá. No ocurrió lo mismo con el monasterio, que hacía parte del complejo contiguo a este templo que fue lamentablemente demolido, ¿sí? No entiendo las razones, no me dan los datos de qué es lo que pasó. Pero antes de este infortunio, el monasterio y la comunidad del claustro sobrevivió al movimiento de la independencia, las guerras civiles y partidistas, hasta que los problemas ocasionados por la desamortización o la famosa expropiación de bienes de manos muertas, decretado por el presidente Mosquera que hemos hablado, influenciado por las corrientes anticlericales que se suscitaron en varios países de América Latina, ¿sí? Culminó con la expulsión de las hermanas clarisas en 1863 de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, ¿sí? Las hermanas fueron expulsadas en 1863. El templo de Santa Clara sobrevivió hasta hoy, convirtiéndose en patrimonio histórico y arquitectónico, por lo que lo tomó el arzobispo. Pero el monasterio fue ocupado por el batallón del Ejército Nacional, luego fue una imprenta para lastimosa, tristemente demolido entre 1912 y 1914, ¿sí? Eso es lo que me refleja a mí la crónica, lastimosamente. La iglesia de Santa Clara se mantuvo por la congregación del Sagrado Corazón de Jesús, sino también que yo creo que corría la misma suerte. En 1970, Colcultura compra este patrimonio y lo convierte en museo. En 1983, después de varias décadas de restauración. Esta iglesia nunca volvió a estar en manos de la Orden de Santa Clara, pero la Orden siguió adelante a su regreso a Colombia en el siglo XX. ¿Sí? Entonces, hoy es un famoso museo allá en Bogotá. No sé si las hermanas la han conocido, la han ido a visitar, pero pues esa es la presencia extraordinaria y los únicos datos que me arrojan sobre la fundación en Bogotá. Por eso es que yo necesito urgentemente que nosotros tengamos una actualización de todo lo que implicó, porque aquí debe haber mucha historia, aquí debe haber muchas situaciones extraordinarias, y mire lo que las crónicas recogen, pues, en vez de hablarnos un poco de la santidad o de las hermanas que deben haber hecho toda su obra, señalan las campanas, las 3 campanas que me supongo deben estar en el campanario, que bueno, sonarán lindo, pero que no es un aporte, pues, como tal histórico, pues, a la vida de la iglesia como tal. Pero lastimosamente, como digo, no tengo más escrito, no tengo más les he establecido lo más que he podido de estas presencias, ¿sí? Ahora, por ejemplo, de las demás, es importante que como federación, tanto en Ecuador como en Colombia, se pudiera hacer un estudio, ¿sí?, serio, y que pueda arrojarse pues unos tomos, sería lo más dichoso, ¿no? Los tomos de la historia de las clarisas en cada país. Sería extraordinario tenerlo, porque eso no, lastimosamente no existe, por lo menos aquí en el Ecuador, no existe una recopilación histórica en ese sentido, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Supongo yo que las hermanas sí están en Bogotá hasta el día de hoy, entonces pues, alguna inquietud, alguna acotación, sobre todo las hermanas que viven allá, saben cómo están las hermanas de Bogotá, también están creciendo. Sí, padre, el convento está en la actualidad, se pasó hacia el norte de la ciudad, porque digamos, ahí la imagen que muestra es el primer monasterio, donde fueron fundadas en 1629. Las hermanas estuvieron hasta que Mosquera las exclaustró, estuvieron 10 años afuera y lograron comprar otra casa, pues no con todas estas comodidades, vivían muy precariamente, y hace 50 años se pasan aquí hacia el norte de la ciudad, también igualmente por un terremoto en las hermanas, el convento
quedó muy deteriorado, entonces tuvieron que salir las hermanas y en la actualidad estamos aquí en el norte de la ciudad de Bogotá. Qué bueno, ya ve, creciendo el monasterio también. Sí, aquí es bien grande. Muy bien, muy bien. Sí, Nos sí, alegramos porque, mire, pese a todo lo que ha tenido que transcurrir en la historia, las presencias se mantienen. Sí, el espíritu franciscano sigue manteniéndose en los lugares en donde por primera vez en este reino de la Nueva Granada se establecieron. Obviamente ya con el tiempo, pues me supongo yo que de los monasterios estos fueron saliendo a su vez las subsiguientes fundaciones hasta conformar pues el número de monasterios, que son ¿cuántos allá en Colombia? en Somos Colombia 32. 31. Y en 31, es que en la federación hay 34. 31 aquí de Colombia, 1 de Ecuador y 2 de Venezuela. Ya ve, chicas, son prósperas entonces las hermanas de Colombia. Entonces, muy bien. Esto en cuanto a lo que yo puedo aportar, sí, de la presencia de las hermanas en Colombia. Por lo menos yo puedo de Colombia nombrar estas 4 presencias. De las hermanas en Ecuador, solo voy a limitarme a la fundación de Quito porque no hay más. Solo tengo los expedientes del monasterio de Quito, mucho más detallado, eso sí, pero no tengo más. No existe ninguna documentación más, no existe más reseña histórica de ninguno más. Entonces, miren, estamos más tristes acá que allá. Entonces, ahorita yo les quiero presentar, ¿sí? Ese es el monasterio de Santa Clara aquí en Quito, ¿sí? Ustedes ya las conocen, pero para las hermanas de allá también, pues puedan conocer. Este es el monasterio que está a 1 cuadra del convento máximo de San Francisco. Este es el monasterio de Santa Clara y del que les voy a presentar los datos que yo tengo, ¿sí? La fundación del monasterio de Santa Clara de Quito, como más adelante veremos, se debió al patrocinio espiritual de los franciscanos de la ciudad y a la participación de algunos particulares, algunos seglares, incluida la que sería su fundadora y primera abadesa, como ya veremos después, sí, pero el movimiento se lo realiza así. Movido por los franciscanos y por gente seglar, se va a concretizar la fundación de este monasterio. Se producía un fenómeno muy frecuente en Hispanoamérica y por ende también en Quito, ¿sí? La cuestión de las viudas de las que hablábamos antes, ¿sí? Viudas con recursos que veían en los monasterios la forma de salvaguardar su honor. No hay alguien que se equipare entonces a la doncella y lo más noble para la usanza del tiempo era entonces ingresar a un monasterio. Esto que a nosotros puede parecernos medio raro era frecuente en ese tiempo, ¿sí? Por ejemplo, doña María Silicio, viuda, es la fundadora del monasterio de las Dominicas, por ejemplo, aquí en Quito. O doña Leonor Ordóñez, viuda, es la fundadora del monasterio de la Concepción en Cuenca. Es decir, era muy común esta usanza de establecer o fundar monasterios, sobre todo las señoras viudas, ¿sí? Que ya no queriendo volver a casarse, no se veía bien dentro del tiempo, preferían ingresar a un monasterio. Lo fundaban y obviamente pues ellas también ingresaban, ¿sí? Estamos claros hasta ahí, sí me siguen, ¿no? El monasterio de Santa Clara de Quito se fundó el 18 de mayo de 1596, ¿sí? Según reza en las crónicas, ante la presencia de Fray Juan de Cáceres, ministro provincial de la orden en ese tiempo aquí en el Ecuador, ¿sí? Sí me siguen, ¿no? Sí, padre. Las propias hermanas, ¿sí? Las propias hermanas manifestaban en 1639, en vida todavía de la fundadora, que fueron el último recogimiento de religiosas que se había elegido en la ciudad de Quito. Sí,
que ello era uno de los motivos por los que se realizaba esta fundación. Como ya veíamos, para acoger a las doncellas que por su dote no tenían pues la posibilidad de casarse, y de las viudas que también querían pues terminar su vida de una manera mucho más honorable, ¿sí? Este es el último reducto que se encontró, digamos así. ¿Qué más hablamos de su fundación? La fundación, ¿sí?, se llevó a cabo en las casas de Diego Ramírez, que Diego Ramírez había comprado a Alonso de Aguilar y a la señora Ana de la Puente, las cuales se hallaban situadas por encima, es decir, en la calle, ¿sí?, diagonal al convento de San Francisco, en la plazuela que en ese momento se llamaba de Alonso Casco, ¿sí? La plazuela, esa placeta que ustedes ven ahí adelante, esa placita se llamaba de Alonso Casco. Ahí funcionó durante muchos años el mercado de Santa Clara. Ahí se estableció un edificio que cubría la fachada del monasterio, que no corresponde a la época colonial. Por eso el municipio de Quito, sí, más o menos en 1990, 91, 92, hizo derrocar ese edificio. Y quedó así como ustedes le ven ahora. Porque antes no se podía ver el monasterio, donde está la plaza, ahí había un edificio inmenso, más o menos de... Imagínense ustedes un mercado, era un mercado, el mercado de Santa Clara estaba ahí. Sí, tomó el nombre del monasterio, pero pues no correspondía a las edificaciones coloniales. Entonces, por eso, como les cuento, ese mercado fue derrocado y se dejó la plazoleta que ustedes ven en la foto, así como está hoy. Desde el 93, 94 más o menos, se derrocó ese mercado y ahora ustedes pueden contemplar la fachada del convento con la placita que está pues allá adelante. Sí, estamos claros, sí me siguen, ¿no es cierto? Sí, ¿Cómo padre. ¿Sí? Sí, estamos siguiendo. Como testigos de honor, digamos, sí, acudieron entre los frailes más destacados de la comunidad, ¿sí?, a la fundación. El provincial de los franciscanos con algunos frailes, ante la presencia del escribano don Pedro de Robles, ¿sí?, elevan un altar improvisado en el zaguán de la casa en la que se deberían hacer los ceremoniales para la fundación solemne de lo que será el monasterio de Santa Clara en Quito. Este inicio, dicen las crónicas, ¿sí?, fue un inicio tan solemne que hicieron tocar las campanas de la ciudad, hicieron una algarabía, que estaba muy bien, pero ya van a ver lo que pasa por hacer tanta bomba. Este inicio, sí, tan solemne, porque en nombre de la Orden de San Francisco, Fray Juan el Provincial tomaba posesión de las casas donadas para erigir allí un convento de religiosas de Santa Clara, sujetas a la obediencia de los prelados, sí, de la provincia de San Francisco de Quito. Tras la declaración de intención, entró en el lugar la famosa doña Francisca de la Cueva. Ella es la fundadora, llamémoslo así, ¿sí?, viuda del alguacil mayor Juan de Galarza, que se arrodilló ante Fray Juan de Cáceres y manifestó que quería ser religiosa en aquella fundación y tomar el hábito. Todo esto les recojo de las actas tal y como están estipuladas ahí. Le acompañaban doña María de la Cueva, hija suya de 11 años, doña Francisca. También iban en el séquito doña Ana y doña Andrea de Ortega,
doncellas, hijas de Hernando de Ortega Ugarte, alguacil mayor y regidor de Quito. También acompañó Jerónima Cabrera, hija de don Alonso de Cabrera, teniente de corregidor en los términos de las 5 leguas de la ciudad. Todas ellas asisten con la unánime voluntad de hacerse religiosas en el recién fundado monasterio. De ellas, como le digo, puedo dar nombres porque gracias a Dios existen las actas que es importante que todo monasterio tenga, ¿no? Entiendo yo que esa costumbre se sigue utilizando y se siguen haciendo las actas que nos permiten pues dar este tipo de datos. La primera en ser recibida como clarisa y fundadora fue doña Francisca de la Cueva, y tras ello el resto, ¿sí?, de la comitiva que les acabé de indicar, ¿sí? Sí me siguen, sí me siguen. Testigos nobles de la ciudad acudieron el padre lector Fray Gaspar de Villalobos, el ex provincial Fray Luis Martínez, definidor y predicador Fray Diego Bonifaz, el vicario del convento máximo Martín de Albuquerque, sería uno de los testigos, ¿sí?, que acudieron a la fundación de este convento. Ustedes me dirán, y el clero no participa del acto, el clero secular, ni siquiera participa el obispo, que en ese tiempo era Fray Luis López de Solís, que era un agustino, porque se encontraba en ese momento haciendo pues una visita canónica que llamamos ahora, con miras al congreso que había el mismo, al congreso provincial que él mismo había convocado y estaba en visita. Entonces, ¿por qué se hace la fundación? Porque el provincial se ampara en las concesiones que tenía la orden para establecer una fundación sin necesidad del permiso del obispo, ¿sí? Por eso es que los frailes no le toman en cuenta y establecen ellos la fundación. Celebra la Eucaristía Fray Juan Martínez, ¿sí?, quedando expuesto el Santísimo, se tocan, dice, las campanas solemnes, y el provincial toma posesión de las casas que serán desde ese momento monasterio bajo la protección de los prelados franciscanos de Quito, ¿sí? Aquí está más o menos el nombre de las fundadoras: doña Francisca de la Cueva, viuda del alguacil mayor que les decía antes, Juan de Galarza, y de rodillas ante el provincial manifiesta su deseo de ser clarisa e inmediatamente vestirá el hábito. No se ve bien, pero traté de ponerles el interior de la iglesia, ¿no? Este es el retablo mayor de la iglesia de Santa Clara. Lastimosamente la foto no es tan buena, pero más o menos pueden ustedes ver que es una iglesia colonial. Mantiene los retablos que son propios del barroco quiteño, sí, con las imágenes también de la escuela quiteña. Preside el altar mayor, la Inmaculada, sí, que está la famosa imagen de la Inmaculada de Quito. Y a los lados están Santa Clara, a mi lado derecho está Santa Clara y a la izquierda San Francisco. En el centro está el famoso expositorio que está realizado con espejos venecianos, que servía para la exposición del Santísimo. Es un retablo muy bonito, los que lo conocen, y si no, pues ya saben, están invitadas las hermanas a conocer. Aquí les recuerdo lo que ya les dije: con doña Francisca de la Cueva están sus hijas y 4 doncellas más que van a recibir el hábito. El provincial bendijo entonces 6 hábitos de saya parda y 6 escapularios y cuerdas que inmediatamente se pusieron antes de recibir la comunión de Fray Luis Martínez. Es designada a la fundadora, sí, como primera abadesa del monasterio. Antes de retirarse a los aposentos, dicen las actas, se impuso a doña Francisca como fundadora y primera abadesa.
tras lo que se abrazaron todas y luego besaron las manos del provincial en señal de la obediencia que debían guardar a las autoridades franciscanas de Quito. Ven lo importante que son las crónicas. Fray Juan aceptó la sumisión y las recibió como súbditas, después de lo cual tomó posesión de las casas y dio por fundado el monasterio. Pero el obispo se enteró y entonces él reclamó que se vulneraron los derechos del patronato del rey de España, porque la usanza era que el rey dé permiso para la erección de un monasterio y luego el obispo. Aquí se saltaron todo ese protocolo, entonces el obispo da por no válida la fundación del monasterio. ¿Sí? Hubo un relajo, como quien dice en ese tiempo ahí. Pero el 19 de noviembre de 1596, por petición de la misma doña Francisca de la Cueva, que era una de los personajes nobles de la ciudad, sí, el obispo cede y les da la licencia para que se establezca la fundación con el requisito de que obtengan el permiso del rey. Obviamente, pues ese permiso se consiguió más fácil y se da por establecida legalmente la fundación del monasterio, ¿sí? A esto hay que añadirle brevemente, ¿sí?, la famosa polémica que se da entre los obispos y el clero regular sobre la atención que se debía prodigar a los monasterios, ¿sí? Esta controversia que siempre se ha dado en diferentes momentos y en diferentes lugares. ¿Sí estamos claros? ¿Alguna inquietud? Sí, padre. Una pregunta. ¿El permiso que debía dar el rey era el rey de España? El rey de España, sí. Nosotros somos colonia de España, ¿sí? O sea, tenían que pedir a España el permiso para que se funde Para que se funde el monasterio, aquí sí. en el Ecuador. Todos los reinos de España, ¿sí? Que somos prácticamente Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, somos colonia española, ¿sí? Ya, Incluso padre, gracias. y Argentina, todos los que hablamos de España, el único que se salvó fue Brasil, que fue por colonia portuguesa, y por eso ustedes ven que ellos pues hablan el portugués, ¿sí? Pero de ahí todos somos colonia española. Los franciscanos en aquellos momentos tenían bajo su jurisdicción a las hermanas concepcionistas, que duraría solamente hasta 1597, cuando el obispo pues les quita esa potestad. Y poco después también se le quita la potestad a la provincia el cuidado de las propias clarisas, con lo que en Quito el poder de los diocesanos sobre las ramas femeninas de las órdenes llega a ser casi total, ¿sí? Pues existió una excepción. En ese tiempo, el único convento que no era dirigido por el clero fue Santa Catalina, que este convento siempre ha dependido, ¿sí?, de la orden de los dominicos. Todos los demás estaban bajo la jurisdicción del clero diocesano, ¿sí? En este nuevo monasterio de Quito, ¿sí?, la propia fundadora, doña Francisca de la Cueva, cambia de nombre y pasará a llamarse Francisca de Santa Clara, sucediéndole en el cargo de abadesa Jerónima de San Antonio. Luego vendría la siguiente, Isabel de San Lorenzo, Francisca de San Buenaventura, hija de la fundadora, y hasta el acta nos redacta la siguiente, que fue Francisca de San Bernardino. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría ha tomado como siguiente nombre santos de la primera orden, como para que nos demos cuenta ustedes lo fervorosas que estaban dentro de la espiritualidad en aquel tiempo. La evolución en cuanto al número de profesiones en los primeros años de fundación fue muy llamativa en Santa Clara, como lo fue también en los demás monasterios de Quito. En 1603 ya eran 20 religiosas de velo negro. En 1617 era de 33, ¿sí?, a las que había que añadir otras 3 religiosas agustinas desterradas del monasterio de la Encarnación de Popayán en 1613, que encontraron pues cobijo en el monasterio de Santa Clara en Quito.
El número de religiosas casi se triplica 25 años más tarde, porque en 1640 ya eran 70 profesas de velo negro, 10 que habían de profesar en breve y 240 donadas. No faltaron tampoco en Santa Clara las niñas, sí, hijas de nobles, a quienes se les llevaba al monasterio para que las religiosas las eduquen en cosas pues de decoro y de religión, ¿sí? Entonces, según lo que dice Rodrigo Docampo, en 1650 en Santa Clara habían niñas que se criaban para ser religiosas, ¿sí? En el monasterio de Santa Clara se vivió, como en muchos aquellos del tiempo, sucesos sobrenaturales que se propagaron por toda la ciudad. Imagínense, en una ciudad colonial chiquita, las que conocen Quito, llegaba solamente hasta el Parque de la Alameda y no había más Quito. Entonces era una cosa bastante, cuatro calles y la piedra de lavar, decía un padre que ya murió. En esa línea estarían los éxtasis de la fundadora y la visión celestial que tuvo antes de su muerte, que le produjo la ceguera. Sí, esto está en las crónicas, les cuento. También la visión de la Virgen y de la cruz que tuvo su hija Francisca de San Buenaventura, y de la cruz que daría lugar a la fundación de la capilla del Santo Crucifijo, donde se formaría una cofradía penitencial que tenía su procesión solemne el Viernes Santo. Para 1689, como un hecho de gran importancia para la ciudad, sí, se narra la aparición de Nuestra Señora del Amparo a Sor Juana de Jesús y a Sor Gertrudes de San Ildefonso. Hoy se ha hecho una capilla a la que puede ingresar los fieles los días sábados, donde se puede venerar la aparición de la Virgen del Amparo aquí en Quito, ¿sí? Esa devoción se mantiene todavía. El 19 de enero de 1644 se produjo el robo sacrílego de las sagradas formas de la iglesia del monasterio, que como ustedes saben, los ladrones fueron y botaron las hostias consagradas en la quebrada de Jerusalén y se fueron cargando los copones. La gente de Quito, gracias a Dios, encontró las formas, las recogieron y las llevaron pues obviamente para el tratamiento debido. Para reparar ese sacrilegio, se erigió en ese lugar en donde encontraron las hostias una capilla que se conoce hasta el día de hoy como la iglesia del robo, ¿no? Por el robo de las hostias que se hicieron, hoy se conoce en ese lugar como la capilla del robo. Años después iniciarían las obras del monasterio e iglesia que hoy conocemos por el arquitecto franciscano Fray Antonio Rodríguez, que es el que le termina de dar la suntuosidad que hoy tiene pues la iglesia y el monasterio. Como ustedes ven, la iglesia es de 3 naves, ¿no? Es una iglesia muy bonita, sobria pero bonita, con todo lo que implica el arte de la escuela quiteña y el decoro pues que se tenía que llevar en ese tiempo. Esto como para poder decirles algo del monasterio de Quito. ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacer sobre la fundación y el establecimiento? Les hablo en Quito del primer asentamiento de las hermanas clarisas, es el de Quito. De aquí deben haber salido, supongo yo, las demás fundaciones de las que esperemos pues algún día, como les dije, poder tener una recopilación más sistemática y científica de todo lo que ellas fueron haciendo pues también aquí en Ecuador. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta que ustedes quieran hacer y que yo les pueda responder con muchísimo gusto? Padre, en estos años de que, o sea, hubo las hermanas clarisas, no, ningún monasterio en otro lugar ellas fundaron, ¿no? Y sino que tenían tantas vocaciones que dice que llegaron a ser hasta más de 200. Claro, y por ejemplo, las que dice que eran las donadas, ellas nunca llegaron a ser profesas, siempre se No. quedaron así. Sí, las donadas no eran religiosas ni eran laicas, es que ese era el problema, no sabíamos qué eran. Sí, porque vivían dentro del monasterio, pero no eran monjas. Sí, no podían salir del monasterio, sí, sin permiso, pero no eran monjas, sí. No aspiraban a más nada, ellas se encargaban de todo el servicio de cocina, de huerta, de la lavandería, sí.
pero nunca vistiendo el hábito como tal, ¿no? Una túnica sí, pero no veladas. A diferencia de las de Vedo Blanco, pues que ahora distinguimos como el noviciado, pero que en un tiempo distinguía a las hermanas que no eran de coro. Ellas eran las que hacían poner la mesa, a servir la comida, ¿sí? Reservando solo el velo negro a las hermanas que sabían leer, escribir y obviamente pues podían cantar las horas en el coro. ¿Sí? Eso, gracias a Dios, se fue cambiando. El derecho también ya fue modificando hasta pues establecer como lo tenemos hoy, pues no existe ese tipo de clasismo dentro de las comunidades. Tiene que todas se opten por externos o de clausura como es hoy día, tienen que tener la misma formación y tener los mismos derechos, ¿no? Obviamente, claro, el de abadesa no, porque las externas no podrían postular para eso por el mismo índole de la congregación, de la orden, ¿no? Porque es una orden contemplativa, así está registrada en la iglesia y por ende la que tiene que estar al frente siempre va a ser una hermana de clausura. Fuera de eso, todo lo demás de las constituciones y de las reglas se aplica para todas, externas o de clausura, ¿sí? Yo creo que gracias a Dios ahí sí se ha dado un avance y se ha quitado este tipo de clase, ¿no? Que respondió a un tiempo, no estamos juzgando, como les digo, respondió a un tiempo, pero que hoy ya no tendría ningún sentido, ¿sí? Por eso mismo el rezo de los Padres Nuestros era para los que no sabían leer, ¿no? Para eso se puso el rezo de los Padres Nuestros. ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud? Gracias, padre. Dígame. Padre, ya ha Cuénteme. estado casi, padre, ya ha estado casi mi trabajo hecho porque yo tengo que hacer del monasterio de Quito. Sí, pero tiene mucho que apostar porque yo solo estoy recostando nomás, ¿no ve que eso es muchísimo? ¿Qué es el único que hay? No tengo más. Ahorita sí nos gustaría, por ejemplo, de otros monasterios, conocer así como de aquí, por lo menos puedo dar el nombre de las abadesas que siguieron. Puedo dar, por ejemplo, hechos o milagros, por ejemplo, el del niño que nos contaba la hermana Marlene. Todos esos son datos que a nosotros nos interesa saber, ¿no? A lo mejor la devoción allá en el monasterio que nos contabas es ese, ¿no? Por ese hecho que aconteció. Así como en los diferentes monasterios van asumiendo ciertas costumbres por acciones o por circunstancias que también a veces la historia tiene que ver, ¿no? Es que uno llega y hacemos porque sí, sino porque responde a algo que algún inicio, pues las fundadoras o las que se establecieron vieron bueno y las que han venido después quieren mantener porque obviamente también sigue siendo algo edificante, ¿no? Porque hay cosas que ya no se van a mantener que no tengan ningún sentido, ¿sí? Entonces uno tiene que ser muy objetivo en eso también. Mantener lo que nos ayuda a crecer, lo que nos ayuda a afianzarnos en la vocación y dejar de lado cosas que por su misma índole ya no tienen mayor eficacia en este tiempo, ¿sí? ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud más? Ya. Padre, disculpe, ¿y por qué no hubo más fundaciones del monasterio de Quito? Si antes hubo cuántas vocaciones ahí, como No, dices. claro que hay más fundaciones, sino que no tenemos los registros. Lo que no hay son las actas de las fundaciones, de que hubieron, claro que hubieron, pero no sabemos cuál. Sí, De porque espiritismo. Porque las las actas primeras que salieron, hubo un grupo de hermanas que vinieron a fundar, aquí son 6 hermanas que salieron del monasterio de Quito cuando se fundó este monasterio. ya ve. Pero eso fue hace 50 años que se fundó este monasterio y antes de eso no hubo más, o sea, fueron las únicas. Es que eso es lo que queremos ir armando de a poco con los datos que nos puedan dar, porque no sabemos qué más. Porque, por ejemplo, después de que se funda La Paz debe haber fundado otros monasterios. Claro. El monasterio de Quito funda también el monasterio de Zumbi. Ya ve. ¿Sí ven? Entonces, eso no tenemos porque, como les digo, no hay alguien que haya... Y me supongo yo que los monasterios, por las actas, podríamos ir armando eso, pero eso es... Necesitamos a alguien que se dedique a hacer esa situación, ¿no? Hacer el proceso de investigación y ir recogiendo los datos que nos puedan ir sirviendo, que eso es lo que un poquito quisiera yo que ustedes, no en la medida que de pronto, obviamente,
científica y todo más, pero sí con datos que nos puedan enriquecer este módulo, ¿no? Porque si hay más hermanas que después vengan a seguir haciéndolo, pues ya tendríamos mucho más material para poder condimentar, llamemos así, más este módulo, así hacerle mucho más profundo. Pero esto es lo que ahorita por lo menos podemos nosotros conocer, ¿no? Que nos sirve, repito, para valorar lo que somos, dónde estamos, ustedes más que todo, porque iniciar una fundación es duro, implica mucho esfuerzo, levantar todo lo que tienen, por eso es el cariño que le tienen ustedes a su monasterio, por todo lo que implicó. Entonces, esas obras y esa acción no se puede perder tampoco, no porque queramos sacar pecho y vanagloriarnos, sino porque es una obra que se debe reconocer, ¿no es cierto? Que lo han hecho por Dios, lo han hecho por gusto, de esparcir una espiritualidad también. Entonces es importante que eso no se pierda. ¿Sí? Por eso yo les animo a hacer un trabajito bueno, sobre todo si tienen las fotos y todo eso, que eso nos ayuda a estar atentos, ¿no? Viendo cómo poco a poco una casita pequeña se fue estableciendo en un monasterio, no tampoco suntuoso, pero sí en una estructura pues digna de lo que es el Señor también, ¿no? Entonces, todo eso queremos que ustedes se luzcan en sus trabajitos. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa más? ¿Algo más que quede pues en el aire? Si no, hoy a más tardar por la noche yo ya les enviaría toda la documentación de la unidad 3, ¿no? Ahí está obviamente, como les digo, más detallado, mucho más preciso, fechas, bibliografía y la actividad pues que corresponde a esta unidad. Y el otra semana repetimos, pues, como digo, es escucharles a ustedes. Ya me han escuchado mucho a mí, ya se han de ver aburrido también. En cambio, escucharles a ustedes cómo nos presentan, pues, sus casas, sus monasterios, su historia. Sí, que eso es lo bonito, poder aprender. ¿Qué más me dicen, carísimas? ¿Estamos claros? ¿Nada más? Sí, padre. Qué maravilla de religiosas, por Dios, que tengan una buena novena de la Inmaculada, ustedes también. Celebren con gusto mañana a todos los santos de la orden y sigan pidiendo para que nuestro Padre San Francisco y la Madre Santa Clara nos sigan haciendo conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Así es que pues un abrazo, les agradezco su presencia. Y como digo, pues hoy estaría enviándoles a más tardar el módulo que corresponde a esta unidad que hemos revisado. ¿Sí? Que mañana van a celebrarlos todos los santos. Mañana es fiesta de todos los santos. No es que van a celebrar, vamos a celebrar servicio. Es que nosotros celebramos hoy. No, 29 Para de nosotros es hoy día, padre. Nosotros también Sí. estamos celebrando hoy, padre. Hoy es 29, padre. Hoy todos los santos, sí, 29 de noviembre, hoy, porque hoy se aprobó la regla, ¿no es cierto? La regla bulada Sí, Sí, padre. en 1223. en 1223. Sí, entonces, pues, Día es. que vivan todos los santos. Que vivan San Marcelo. Jesucristo. Ahorita nos preparemos para la Inmaculada, que eso también estamos Sí, en la novena. Hoy día mismo también empezamos. Hoy empezamos, sí, la novena también en todas las casas aquí también para pedirle a la Inmaculada que nos ayude. Padre. Muy bien, pues, carísimo. Padre, pero padre, para esta semana ya no hay tarea, no solo la que nos deja para exponer, o hay Seguro, sí. Más tarea. Cada Sí. semana tiene su Todos, la unidad. Tres. Tarea. 3, ¿cierto? Esto de la unidad es una cosa. Lo que ustedes me van a presentar es el trabajo final. Sí, la exposición, semana la mitad de la nota y el trabajo escrito es la otra mitad de la nota, pero del trabajo final. ¿Sí? Ese es el examen en pocas palabras. Pero no la otra semana, sino la No, otra no, no, semana. no, no. Ya No. en la unidad les pongo yo cuando tienen que entregarme ya el escrito, que sería la última parte de la nota. ¿Sí? Pero lo de la unidad, ustedes saben que es para el lunes. ¿Sí? Ya. Estamos claros. Todo eso sí queda claro, por Dios. Claro, Sí, padre. esta unidad es para el día lunes. Sí. Y lo de la otra unidad del 4 sería para el otro lunes.
Eso, para el trabajo Ya. final. Sí, por eso ya tienen que ir armando, porque algunas hermanas están día 2, bueno, las que están solitas, tienen que ir haciendo también todo lo que puedan avanzar, pero las que están 2, yo espero trabajos magistrales. Bueno, padre. Muy bien, carísimas. Un gusto escucharles, un gusto verles. Padre, su bendición, por favor. Que Dios, que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva el Señor su rostro de misericordia y les conceda la paz. Que el Señor bendiga a estas sus hijas con la salud, con el bienestar ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un Padre, gusto. ¿y cuándo va a enviar los videos, padre? ¿Cuáles videos? Los videos no tengo yo, tiene que pedir a la facultad porque la plataforma es que usamos de la facultad. Yo lo que Ay, les puedo ay. enviar son las diapositivas de sociales que guste, pero de ahí la Sí, grabación de sí, la clase. también. Sí, También está envíennos, bonito. padre, envíennos, Bueno, todas. Por favor. las que quiera ahí me piden entonces, ¿sí? Nosotros pedimos las de Guayaquil. Sí, no, Ya. Todas, dice, todas. Todas. Sí, nosotras también. Estaban muy bonitas todas. Ya, pues entonces Todas, les voy a enviar a todas. Es Entonces, un buen escritor. no, eso no es. Escritor, esto es simplemente Historiador. Historiador. no pobre, nada de esas cosas. Muy bien, carísimas, una linda tarde. No se olviden de rezar por mí y cualquier cosa estamos en contacto. Ya, con mucho gusto, padre. Un abrazo. Que vivas todos los santos. Que viva Padre San Marcelo. Hola, hermana Nubia. Alabado sea Jesucristo. ¿Cómo están? Atrasada, le vamos a poner falta. Ah, sí, bueno, no importa, ya perdí el año ya. Ya perdí el... Acuérdese del compromiso, ¿no? Dijo que va a venir. Sí, el compromiso está en pie, pero hay que ver, Claro. ¿Cuándo van a hacer los tamales para Navidad? Bueno, ya sabe. 22 o 23. Cordialmente invitadas a los Pero muy tamales. breve el 22, pues, muy breve. Es que para el 20, es que yo no puedo. Porque... No, muy tarde, es decir, muy tarde. Más breve. ¿Ah? Más breve, ¿no van a ser más breve? Por ahí, más breve el 21, de ahí más, no, pues, depende del día que caiga también, depende del día. Después así 21 y 22. muy tarde, el 25 muy tarde, el 21. 21, 22 van a ser. Ajá. Ya le voy a avisar. Ah, Yo le aviso cuando le voy a ya, hacer. estamos hablando, a ver, ahí planificando. Bueno, entonces. Bueno, cuídese. Ya, ¿Cómo está saludos. su papacito? ¿Cómo sigue? Estos días está bien decaído. Así es que por eso tendríamos que ver, a ver si es que se endura un poquito, ya podría yo escaparme. Ah, bueno. Bueno. Ah, sí, está bien decaído. Ah, Y no sé, pues si se mejora un poquito ya yo me escaparía. bueno. Dios le pague. Encomienda en sus oraciones. Bueno, con mucho gusto. Ya, Dios le pague. Dios le pague. Una buena tarde. Igualmente, chao. Buen trabajo. Eso.